Muy bien, hemos llegado al número 4, capítulo 4, y como siempre les digo, lean el capítulo 4, si no, hay partes que no van a entender porque a veces nosotros vamos viendo la temática y no estamos leyendo todo el texto de una. Entonces, para que sepan de qué estamos hablando, es importante que hagan la lectura. Así que si no lo has hecho, pausa el video y haz la lectura, ¿ok? O bien, vamos a ver ese otro caso más de lo que ya hemos hablado, de que los capítulos y versículos a veces cortan en lugares que no deberían cortar, porque recuerden que son un agregado después. De hecho, los títulos que aparecen en la Biblia son agregados posteriores de la Biblia, ¿no? Ni los títulos, ni los capítulos, ni los versículos están en el original. Eso se hizo para poder facilitar el estudio de la Biblia y está buenísimo. Pero el problema es que a veces cortaban, esos capítulos cortan, o los versículos a veces, en el medio de algo. Entonces pensamos de que al pasar el tiempo, pensamos de que los capítulos son algo que está en el original. Entonces decimos, bueno, lo que pasa en el 4 es separado de lo que pasa en el 3, pero a veces lo que está pasando al final del 3 pertenece al 4. ¿Se entiende? Y lo van a notar aquí en el capítulo 4. Porque para estudiar el capítulo 4 debemos empezar un poquito en el capítulo 3, porque ahí es donde empieza la temática. Entonces vamos a ir un poquito al final del capítulo 3 para entender esto, ¿no? Y dice así: vinieron a Juan y le dijeron, Juan el Bautista, ¿verdad? Y dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo del otro lado del Jordán, es decir, Jesús, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él, ¿no? Ustedes mismos me son testigos que les dije, responde Juan, ¿verdad? Yo no soy el Cristo, el Mesías. Cristo es Mesías en griego, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es del novio, ¿no? La novia le pertenece al novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya, ¿no? Entonces le comentan a Juan el Bautista de que Jesús estaba bautizando, ¿verdad? Que tú presentaste, se está llevando a toda la gente, ¿verdad? Nota importante, no es que Jesús directamente estaba bautizando, sino de que Jesús estaba, sus discípulos, estaba Jesús, pero eran sus discípulos los que bautizaban, ¿ok? Esto de hecho lo aclara el texto. Entonces, básicamente, tipo, mira, no están viniendo contigo ya, se están yendo todo para el grupo de Jesús, ¿no? ¿Y qué dice Juan el Bautista? Dice, no puedes tomar algo que no es tuyo, ¿no? La novia le pertenece al novio. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio lo escucha y se alegra, es decir, escucha la voz del novio y se alegra de gran manera con esa voz, ¿verdad? Porque es la voz del novio. Y por eso el gozo mío se ha completado, Jesús va a crecer, es mi tiempo de irme, ¿no? Ya me terminó lo mío, ¿ok? Y esto suena bien, a veces como que en las iglesias, ¿no? En el cristianismo lo vemos como, lenguaje poético o algo así, no entendemos, el novio, la novia, ¿no? Sí, es una forma, no sé, como un vocabulario cristiano, ¿no? Pero tal vez no pensamos por eso mucho en esto del novio y la novia. Lo damos como que es parte de nuestro lenguaje cristiano, digamos. Pero significa más que simplemente una forma adornada, vamos a decir, de decir las cosas, sino de que realmente lo que está haciendo Juan al decir esto está conectando con un pasaje en el Viejo Testamento. Está haciendo una cita básicamente a un pasaje del Viejo Testamento, pero como nosotros no conocemos el Viejo Testamento, o sea, quiero hacer un paréntesis acá, pero es verdad. O sea, en los años de iglesia, por eso creamos los Nuevos Testamentos y no tenemos toda la Biblia completa, porque el enfoque ha sido el Nuevo Testamento y pensamos de que el Viejo Testamento ya fue. Pero la verdad, no tengo nada en contra de los Nuevos Testamentos, está bueno, pero realmente toda la Biblia se debe leer, porque todo está conectado. El Viejo Testamento habla de Jesús, así como el Nuevo Testamento habla de Jesús, ¿ok? Y muchas cosas que suceden en el Nuevo Testamento son resultado de cosas que se ha dicho en el Viejo, y básicamente en todos los libros se hace cita de cosas del Viejo Testamento. Entonces, si tú no lo
no lo conoces, no lo leíste, no, se te pasan por arriba, porque recuerden, no había versículos ni capítulo, entonces cuando citan el Viejo Testamento no van a oír decir, no, sí, tal libro, tal cual y tal versículo. No, dicen la frase, dicen parte de lo que es la forma de hacer citas, es decir, parte de cómo comienza o parte de una narrativa ahí. Pero la persona que escuchaba en esa época automáticamente se sabía su Viejo Testamento muy bien y automáticamente entendía lo que estaba diciendo. ¿Okay? Nosotros no. ¿Okay? Pero bueno, lo que está haciendo aquí Juan es hablando de quién. Pues ese profeta Jeremías. ¿Ok? Quiero poner láser. Ese profeta Jeremías, ¿no? Y lo vemos acá en este cuadro, que yo a veces lo digo, esto podría ser como Juan enterándose el precio de la luz en Uruguay, ¿verdad? Porque es terrible. Pero aquí está lamentándose Jeremías, ¿no? ¿Quién es Jeremías? Era un profeta en Judá. Es decir, que es el sur de Israel. Recuerden de que no había Israel ni siquiera en el tiempo de Jesús y parte del Viejo Testamento porque se dividió, ¿ok? Y luego fue conquistada y ya directamente no existió, por eso se habla mucho de Judá y el reino del norte, y luego mencionamos, ¿no? Las provincias que eran realmente provincias romanas, ¿verdad? Nosotros decimos la tierra de Palestina, ¿verdad? Porque no existía algo así como el país de Israel, ¿no? Existió muy poco, de hecho. Jeremías profetiza ¿qué cosa profetiza? Algo muy famoso que sucedió, que iba a venir Babilonia y destruiría todo. De hecho, se cumple, viene Babilonia, hace pedazos todo, quema todo y son los responsables de destrucción del primer templo. ¿Ok? Y si leemos el Apocalipsis vemos un paralelo a esto, porque una nueva Babilonia, que es Roma, va a venir, destruir todo y va a destruir también el segundo templo. ¿Okay? Esto pasa dos veces, digamos. De hecho, cuando destruyen los romanos el segundo templo, es el aniversario de la destrucción del primero, ¿no? No es coincidencia. ¿Okay? Muy bien, pero leamos lo que dice, concentrémonos en lo que estamos hablando de Juan el Bautista y vamos a ir a la profecía esta. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto, ¿no? Esto empieza, ¿no?, a decir, bueno, voy a decirles algo que Dios dijo, ¿verdad? Aquí viene la profecía, aquí viene el mensaje de Dios. Entonces, dice, durante mucho tiempo el Señor les ha enviado sus profetas, pero ustedes se han negado a oír. ¿A oír qué? Se han negado a oír la voz de Dios a través de los profetas. Dios les trata de hablar, la gente no le da bola. Dicen, no, sí, y no hacen nada, ¿verdad? Y se han negado a oír. Entonces, ¿qué pasa? Va a venir juicio. Entonces continúa. Por tanto, así les dice el Señor de los ejércitos. Por cuanto no han obedecido mis palabras, no han escuchado mi voz, mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor. Y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, lo traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo. Se viene, digamos, apocalipsis, ¿no?, sobre Jerusalén y sobre Judá, ¿verdad?, y todos alrededor. ¿Okay? Los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Y ahora quiero que presten atención a las siguientes palabras, porque son sumamente importantes. Además, haré cesar, ¿no?, de ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia. El sonido de las piedras de molino, etcétera, etcétera. Y servirán 70 años al rey de Babilonia, ¿no? Se irán en un exilio. 70 años, ¿ok? Importante, Dios va a quitar, ¿qué cosa? La voz de alegría, la voz del novio. ¿Pueden ver a dónde estoy yendo con esto? Que no suena exactamente a lo que acaba de estar hablando Juan el Bautista, ¿no? Y no solo eso, pero acá en este texto dice la voz de la novia también. Estas cosas van a desaparecer de la tierra con la invasión de Babilonia y el exilio,
¿no? ¿Qué sucede luego de esos 70 años? Ellos regresan del exilio. Y todo ese tiempo que pasa es ese tiempo entre el Viejo y el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces hay como un vacío ahí, ¿verdad? Hasta que aparece el último profeta del Viejo Testamento. ¿Quién es esta persona que es el último profeta? Es Juan el Bautista. Aunque está en el Nuevo Testamento, es el último profeta, ¿ok? Del Viejo Testamento. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que dice Juan cuando aparece, ¿no? Después de que pasó esto, que vemos para este lado, ¿no? El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí, de repente oye la voz del novio que se había ido y se alegra, porque oye la voz de alegría en gran manera con la voz del novio. ¿Ok? Él oye la voz del novio que ha regresado. La voz de alegría ha regresado a la tierra. Y ahora la gente que sigue su voz, que está, recuerden que le están diciendo a Juan el Bautista, todos están yendo con Jesús, que es el novio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora la gente sigue a la voz del novio. Por fin. Ahora sí están escuchando la voz de Dios, la cual no habían querido escuchar anteriormente. Y por eso pasó lo que pasó, ¿verdad? Y esta gente que camina en fe con Jesús, que está siguiendo a Jesús, ¿quiénes son? Son esa novia. Y cuando ellos hablan a otros y dicen, hemos encontrado el Mesías, Jesús esto y Jesús aquello, ellos hablan de Jesús. Esa es la voz de la novia que ha regresado. Y hablan del novio Jesús. ¿Ok? Y vemos a la novia agrupándose alrededor de Jesús en su ministerio. ¿Ok? Entonces, digamos, cuando nosotros leemos ese pasaje, qué poético, sí, el novio y la iglesia. No, hay mucho más profundidad y es muy loco, se conecta con esa profecía. ¿Ok? Por eso a veces por eso es necesario este tipo de estudio para poder entender bien cómo cambia el significado de simples palabras que dijo Juan el Bautista. Está citando Jeremías, ¿no? Como que ahora está la voz del novio de nuevo. ¿Ok? Y bueno, antes de continuar, vamos a ver esta sección, los quiasmos y paralelismos, ¿no? ¿Verdad? Para que vean que va con esa temática de que regresó la voz del novio y está la voz de la novia, ¿no? Hay creyentes, ¿verdad? Están dando testimonio, la voz, ¿no? Y el que viene de arriba, ¿no? Es esa voz del novio que viene de arriba, es Dios mismo. ¿Por qué? Porque está aumentando Cristo. Es necesario que crezca, que Cristo crezca y yo, Juan el Bautista, debo disminuir. ¿Ok? Y de hecho, vemos en el paralelismo dentro del Evangelio de Juan, en este lado del libro, cualquiera que acepta su testimonio certifica que Dios es digno de confianza, ¿no? La gente está escuchando la voz del novio. Y del otro lado del libro de Juan, ya en los últimos capítulos, tomamos el cuerpo de Jesús y tomaron el cuerpo de Jesús y lo ataron junto con las especias según la costumbre judía. O sea, como que ha creído en él. ¿Okay? Jesús es aceptado. ¿Okay? Y luego si vemos el quiasmo cruzado con Apocalipsis, Juan no había sido encarcelado, ¿verdad? Juan iba a ser encarcelado, pero el texto nos aclara de que no había sido encarcelado. No ha sido capturado, y del otro lado vemos que la bestia es capturada y con ella el falso profeta que había actuado ante sus ojos, ¿no? Entonces, digamos, el verdadero profeta va a ser capturado, pero por los hombres, pero el falso profeta va a ser capturado por Dios, va a haber justicia. ¿Ok? Juan va a resucitar en algún momento, estos no, estos están condenados, o sea, resucita para vida, estos están para muerte. ¿Ok? Entonces sigamos con el capítulo y ahora vamos a ir a otra parte a la cual también tengo que retroceder en el tiempo, ¿no? Vamos a empezar con el capítulo 4 ahora, pero vamos a ir a Génesis para entender el contexto de lo que está pasando en Génesis, que es otro
lo que está pasando en el capítulo 4, que es otra historia que se nos pasa volando por la cabeza y no entendemos bien el contexto, ¿ok? Entonces vamos a ir a Génesis, en donde, bueno, Esaú está muy enojado con Jacob y dice, bueno, después que se muera mi padre, voy a matar a mi hermano Jacob, ¿no? ¿Por qué tanta rabia? ¿Por qué Esaú está tan enojado con Jacob? Porque Jacob ha sido engañador, ¿no? Lo engañó, engañó a su padre para que le diera la bendición a él, ¿ok? De hecho, si tú analizas el nombre de Jacob en hebreo, básicamente la raíz viene de engaño. O sea, el nombre significa uno que engaña, ¿no? El engañador, ¿no? Y Jacob, ¿qué pasa cuando pasa todo esto? Se quiere ir, ¿verdad? Entonces su padre lo envía a otra nación en busca de qué. Dice, no, ve, pero busca una esposa, ¿no? O sea, busca una novia para casarte, ¿ok? Entonces vamos un poquito más adelante y vemos que este famoso pasaje donde está durmiendo Jacob y bien cómodo porque toma una de las piedras para poder usarlo de almohada, ¿verdad? Parece que antes se dormía, eso es toda una historia diferente, pero obviamente no usaban almohadas como el día de hoy, como que más o menos como que apoyaban su cabeza de una forma, pero bueno, eso es para otro momento, ¿ok? Entonces tuvo un sueño y vemos la visión del Sigurat, en donde Dios está arriba de todo el Sigurat y suben y bajan ángeles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dios le dice, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Cuando Jacob despierta de este sueño que tiene, toma la piedra en donde estaba durmiendo y la pone en un lugar para marcarlo, ¿no? Y dice, a este lugar ahora se va a llamar Betel, casa de Dios, porque aquí el Sigurat es como básicamente, lo hemos hablado antes, es la casa del Dios, entonces tipo, he visto un Sigurat acá y Dios está ahí, entonces esto es Betel, casa de Dios. Y Jacob sigue su viaje sabiendo de que Dios está con él, ¿ok? Entonces luego Jacob sigue y ve un pozo en el campo, ¿no? Y miró y vio un pozo en el campo, ¿no? Y hay unos rebaños ahí y ve que el pozo está cerrado con una piedra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Básicamente Jacob logra llegar a esta tierra extranjera y ve ese pozo y era una hora particular del día, que nos dice el texto qué hora era, aún es pleno día, ¿no? Pleno día porque en el original dice que el sol estaba en lo más alto. Entonces, literalmente era el mediodía. Hubiera preferido que pusieran los traductores era mediodía, porque va a ser sentido más tarde, pero era mediodía, ¿verdad? Pleno día es mediodía, ¿no? Entonces está en mediodía, en esta tierra extranjera, ¿y quién se encuentra allí? Jacob. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel, ¿ok? Con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Y luego nos dice de que Raquel, ¿no? Era de bella figura y de hermoso parecer. Jacob se había enamorado de Raquel. Y, y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Jacob encuentra a su novia, ¿no? Dice, mira a Raquel, dice, pa, está lindísima, ¿no? Y bueno, se fija en Raquel, podríamos decir que bastante superficialmente, por lo de afuera, ¿no? No sabe si Raquel, no sé, no la conoce tanto, pero se ve re linda, ¿no? Entonces, tipo, eso es todo lo que le lleva para enamorarse, ¿ok? Entonces, sabemos que Raquel es la hija más joven, por eso se da toda esa historia de que tiene que trabajar y le dan la mayor y luego al último le dan a Raquel. Pero también hay algo más. Nos aclara el texto que ella era pastora. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía un rebaño que atendía.
¿no? Todo esto es importante para entender más adelante. Y luego, ¿qué pasa? Nos dice que Jacob le da de beber a Raquel y su rebaño, ¿okay? Le da agua. Ahora creo que veamos algo que Juan el apóstol hace con el Evangelio de Juan. Y si fuéramos muy conocedores del Viejo Testamento, hubiéramos notado todas esas pistas en su libro referente a esta historia de Jacob, ¿verdad? Como que va dejando migajas en el camino que va escribiendo para hacer un paralelismo con Jacob. Y vamos a ver. Cuando empezamos a leer, nos dice el texto de que el verbo estaba con Dios, o sea, Jesús está con Dios, ¿no? Igual que Jacob se le aparece Dios en el sueño y está con Jacob, ¿okay? ¿Qué vemos acá también? De que el verbo se hizo carne y tuvo que dejar la casa del Padre, digamos, para habitar entre nosotros, ¿okay? Jesús deja la casa de su Padre para habitar entre nosotros. Y cuando viene a habitar entre nosotros se encuentra que su pueblo, ¿no? Que en la tierra, ¿no? Sus hermanos, por ejemplo, sus hermanos de sangre, ¿verdad? No lo aceptan. Los hermanos de Jesús no, los hermanos de Jesús no creían en él. Al contrario, ¿no? Se reían básicamente de él. ¿Y por qué Dios lo envía a esta tierra, digamos, extranjera, donde está Dios? ¿No? El mundo se había vuelto una tierra extranjera donde no seguían a Dios. Lo envía Jesús lejos de la casa de su padre para buscar ¿qué cosa? La novia. ¿Ok? Y Jesús tiene 12 discípulos y sabemos que Jacob, recuerden que cuando cambia su nombre a Israel, tiene sus 12 hijos. ¿Ok? Jacob tiene 12 hijos y esos 12 hijos van a ser las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Luego tenemos de que entonces lo trajo Jesús, aquí introducen a Pedro, y Jesús nombra a Cefas piedra, ¿no? Eso es lo que significa piedra, ¿no? Pedro, ¿verdad? Lo nombra piedra. Y esa piedra se convierte, según lo que dice el texto, en la fundación de la iglesia, es decir, que se convierte, ¿en qué cosa se convierte? En Betel. Porque ¿qué es la iglesia? La casa de Dios. Somos piedras del templo viviente, ¿ok? ¿Y qué sucede luego de que este asunto de que le dice ahora te llamas piedra, ¿no? Jesús se encuentra con Natanael y ¿qué le dice a Natanael? ¿Cuáles son las palabras que le dice a Natanael? Todo esto no pasa por casualidad, está a propósito en el texto. Dice, eres un verdadero Israel en quien no hay engaño. ¿Quién era Israel? Jacob, ¿okay? Cuando cambió su nombre. Pero en este verdadero Israel, ¿qué no hay? El nombre Jacob, recuerden que significa engaño. Pero aquí tienen a un Israel sin Jacob. ¿Y qué más dice? También les dijo, en verdad les digo que verán inmediatamente. Les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, ¿no? Le dice, van a ver un sigurat, como en el sueño de Jacob. ¿Ok? Todo esto es a propósito. Juan no está tratando de decir algo. Luego vemos que las bodas de Canaán, ¿no? Jesús da el vino en la boda. Recuerden su primer milagro. No es su boda, no es la boda de Jesús, pero él da el vino. Pero pronto va a ser su boda y dará el vino. Esto es como una profecía, porque va a dar el vino cuando sea su boda. ¿Cuál es ese vino que va a dar cuando sea su boda? Es su sangre. ¿Okay? Por eso hacemos la Santa Cena. Luego vemos de que este texto que acabamos de ver, la voz del novio, Jesús es el novio. Juan está dejando pistas en los primeros capítulos sobre esa idea de Jacob versus Jesús. ¿Ok? Está diciendo, aquí tenemos un nuevo Jacob, un mejor Jacob. Es este Jesús. Ahora tú dirás, sí, suena que sí,
pero capaz que no es tan así, porque sí está muy como que, ¿verdad? En clave ahí. Yo le digo, es a propósito. Si tú supieras el Viejo Testamento como un judío de esa época, verías esas pistas por todos lados. Si esto es cierto, ¿qué es lo que debería suceder en esta historia después? Si es cierto de que Juan está haciendo esto de comparando a Jacob con Jesús y diciendo que Jesús es el nuevo Jacob, sin engaño, ¿qué debería pasar? Jesús debería ir a una nación extranjera, como fue Jacob, y debería haber un pozo, ¿verdad?, donde encuentra a la novia. ¿Sí o no? ¿Mm? Y bueno, ¿qué pasa después? En el capítulo 4, él tenía que pasar por Samaria, ¿no? Que era un lugar extranjero. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. ¿Ok? Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, cerca de ¿qué? Del mediodía, cuando el sol estaba en lo alto, ¿no? El mismo pozo. ¿Ok? Jesús fue a Samaria, que es una nación que ningún judío iba. ¿Ok? Cuando soplaba, cuando estabas en Jerusalén, ¿verdad?, y soplaba el viento desde Samaria, se tenían que purificar, porque hasta el polvo que venía de Samaria, decían los judíos que lo hacían impuros a ellos. ¿Ok? Pero Jesús fue, y como dije, este pozo que encuentra no es cualquier pozo, es literalmente el pozo de Jacob, y lo hace al mediodía, exactamente como en la historia de Jacob, es el mismo pozo. ¿Ok? Y también notar de que Jesús está cansado del camino, ¿verdad? A veces siempre pienso esa canción, cansado del camino. Jesús estaba cansado del camino porque era una persona normal, era un humano, ¿no? Y es normal estar cansado del camino. Pero, ¿qué camino? El mundo, la vida, ¿verdad? Uno se cansa en la vida, ¿no? Jesús se cansó, nosotros nos cansamos, ¿ok? Pero bueno, continúo con esta, que se está volviendo muy interesante. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Este nuevo Jacob que nos presenta Juan ofrece agua que no da más sed, ¿verdad? Él dio de beber a Raquel y a su rebaño, y van a tener que volver a tener sed. Esta agua que ofrece el nuevo Jacob no te va a dar más sed, porque es agua viva. Y quiero que vean esto. ¿Qué le dice esta mujer a Jesús? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, y sus hijos y sus ganados? Jesús es uno mejor que Jacob. Y como vimos, si ven el estudio que hice de Mateo, Mateo presenta de que él es uno mejor que Moisés. Juan presenta que él es uno mejor que Jacob. Todos estos personajes del Viejo Testamento eran sombras de uno que iba a venir. Eran sombras de cómo se iba a ver el Mesías. Jesús cumple todas esas características, y eso es lo que Juan y los otros apóstoles estaban demostrando con sus evangelios, ¿no? Sí quiero aclarar que este simbolismo no significa que Jesús se casó con la mujer, ¿no?, del pozo, ¿ok?, sino con su iglesia. Como dijimos, la voz de la novia son todos aquellos que siguen a Jesús, y esta mujer empieza a seguir a Jesús, ¿ok? Lo digo porque luego empiezan todas esas teorías raras de que Jesús tenía una esposa, y no es lo que estaba diciendo el texto y no es lo que estoy diciendo yo, es simbolismo, ¿verdad? Sombras. La idea es de que llegamos a este punto y podemos evaluar qué tipo de carácter que tiene este Jesús comparado con el original Jacob. Entonces nuestra conclusión, este es un mejor Jacob, ¿ok? ¿Recuerdan cómo Jacob estaba más interesado por el exterior de Raquel, que de hecho era una virgen, ¿verdad? ¿Qué característica tenía Raquel?
estaba re linda, ¿no? Era muy linda físicamente, ¿verdad? Y era virgen. Y aquí tenemos al nuevo Jacob, ¿verdad? Jesús está interesado por lo exterior, ¿no? Este nuevo Jacob está interesado por el interior de esta nueva Raquel, la cual no es virgen, sino que todo lo contrario. Vean ese contraste que hace. Le dice, no tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido, en eso has dicho la verdad. ¿Ok? El viejo Jacob se fija aunque en el exterior de esta mujer virgen, pero Jesús no le importa el exterior y no le importa de dónde viene ni en qué estado está. Él ve el interior de esta mujer que ha estado en pecado, ¿verdad? Que no tiene una historia muy buena. Por los otros en la época, por los otros judíos, ella es samaritana, ¿no? Ya hizo ya todo mal. Y encima es una mujer que está juntada con alguien que no es su marido, lo cual se veía terrible en esa época, ¿no? Sin embargo, Jesús se acerca con ella, ¿verdad? Con Juan el Bautista vemos como la novia empieza a seguir a Jesús. Y esta mujer samaritana es agregada a esa novia, ¿ok? Que es la iglesia, ¿verdad? Pero quiero que analicemos un poco mejor esta mujer porque hay mucho más información para sacar, ¿ok? Se ha dicho mucho de esta mujer, ¿no? Lamentablemente se dice un montón de cosas, pero no vamos a lo profundo, ¿no? El texto nos dice que era samaritana. ¿Qué son los samaritanos? Son judíos mezclados con paganos, ¿ok? Eran impuros, ¿no? Ellos creían, por ejemplo, no seguían todo el Viejo Testamento, vamos a decir. Solamente seguían el Pentateuco, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia. Y en cosas y otras cosas mezcladas. De hecho, eso es importante, porque no solamente que seguían los 5 libros de la Biblia, sino que tenían como que otras creencias raras que habían adquirido de esas naciones paganas. Entonces a veces estaba mezclado alguna cosa. Y tan así que ellos tenían su propio lugar de adoración en un monte, ¿no? De hecho, quiero mostrarles esta foto. Este es el monte Gerizim. Es en Samaria, ¿verdad? Y es un monte donde había un templo, ¿no? Un templo competencia contra el templo de Jerusalén, ¿ok? De hecho, los judíos no querían que los samaritanos tuvieran nada que ver con ellos al principio, ¿verdad? Porque obviamente no eran puros, ¿verdad? No eran judíos puros. Entonces no querían que tuvieran nada que ver con la reconstrucción del templo en Jerusalén, ¿verdad? Porque lo iban a contaminar. Entonces los samaritanos hicieron su propio templo rival en ese monte, ¿no? Entonces hubo un momento que habían 2 templos, ¿verdad? Uno en Jerusalén y uno aquí en Samaria, ¿ok? De hecho, ellos decían, ¿saben qué? Ellos están equivocados. Aquí en Samaria es la roca en la cual nosotros hicimos nuestro templo. Es la roca en este monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Mientras que los judíos decían, no. En Jerusalén, en este monte, también hay una roca. Y ese es el lugar donde Abraham quiso sacrificar a su hijo, ¿verdad? Esa historia, ¿verdad? Entonces ambos, los samaritanos y los judíos, construyeron su templo arriba de esa supuesta roca, ¿ok? Ellos decían que estaban aquí, ellos decían que estaban allá. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un momentito que habían 2 templos, ¿no? Eso es algo que tal vez no sabías, no lo estudiamos, pero es muy interesante. Y de hecho, unos 100 años antes de Jesús, los judíos se cansaron, asediaron la ciudad de los samaritanos, ¿no? Hicieron un asedio y le destruyeron el templo. Vale la pena decir que eso es exactamente lo que les pasa a los judíos después con los romanos, ¿verdad? Le hacen un asedio y le destruyen también el templo.
¿ah? De hecho, les quiero mostrar. Entonces, el templo de Samaria estaba acá. Y también hay una ruina de una iglesia que hicieron después. Pero básicamente en este templo. Y decían que en la roca esa era la verdadera roca, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a Jerusalén, vas a ver esta roca. Y sobre esta roca estaba el lugar santísimo del templo de Jerusalén, ¿verdad? Estaba sobre este lugar. De hecho, aquí hay una entrada a una cámara que está por debajo, ¿verdad? Y aquí estaba el templo de Jerusalén. Y ellos decían, no, esta es la roca donde Abraham fue a supuestamente sacrificar a su hijo. De hecho, esta foto, donde esta roca, todavía está ahí, ¿verdad? Porque es la que está dentro del domo, esa obra musulmana ahí, que es donde estaba el templo. Dentro del domo también está la roca esta, que como digo, coincidía donde iba el lugar santísimo. Y también los musulmanes dicen, no, esta piedra es donde Abraham llevó a su hijo para sacrificar. ¿Ok? Todos están de acuerdo en eso. Los musulmanes y los judíos en eso. Pero los samaritanos decían que era la otra, ¿no? Entonces, digamos, es interesante porque no sabemos que, muchos no saben qué lo que significa esta piedra, ¿no? Pero es interesante. Bueno, y por eso la mujer samaritana dice, que a veces se malinterpreta este verso, nuestros padres adoraron en este monte, o sea, en este monte, en esta montaña, ¿no? En este templo, ¿va? Y ustedes dicen, o sea, los judíos, que es en Jerusalén está el lugar donde deben adorar, ¿no? Nuestros padres habían hecho un templo acá, pero ustedes dicen que es allá, ¿ok? ¿Y qué ahora responde Jesús? Mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte, ni en el monte de Jerusalén, adorarán ustedes al Padre, ¿ok? Así que olvídense de tercer templos porque no hay tal cosa. Jesús dice, los dos lugares, así como destruyeron este, van a destruir el otro. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos, ¿no? El Mesías iba a ser judío. Y aquí es otra vez singular y plurales, como vimos con Nicodemo. Esto es importante porque es una continuación de ese juego de singular y plurales. Jesús habla con ella, ¿no? Mujer, ¿qué es lo que te digo, verdad? Pero también habla con su gente, ¿no? Ustedes, ¿ok? Y Jesús le dice que ni en el monte del templo destruido se adorará, ni tampoco en el monte del templo de Jerusalén, que va a ser destruido de la misma manera, ¿ok? Los samaritanos adoraban lo que no conocían, pero los judíos lo conocían. Como dije, el Mesías iba a venir de los judíos, ¿no? Y ahí estaba, era Jesús, ¿ok? Y luego leemos pero la hora viene que cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y lo que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y yo quiero que entiendan esto, porque aquí Jesús está incluyendo a esta mujer samaritana que aún solamente, esta mujer samaritana, solamente con el Pentateuco, ¿no? Dado que, como dije, los samaritanos solo usaban esos 5 libros, e incluso mezclaban cosas paganas, ¿ah? Sin embargo, con esa información, más la mezcladera pagana que tenían, ¿verdad? Tenía una expectación del Mesías, de la promesa del Mesías. ¿Ven lo increíble que era? Tenían menos información, inclusive alguna cosa mezclada rara, y aún así tenían esa esperanza, ¿no? De hecho, lo dice ella. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y la mujer de una nación más pagana que judía, ¿ok? Con la información pequeña del Pentateuco, nada más, ¿qué hizo? Creyó. Es una mujer de fe. Y esto es interesante, yo quiero que mediten en esto. Jesús no le dijo a ella, bueno, ¿quieres ser parte de la novia? ¿Ser parte de nuestro grupo? Bueno,
vas a tener que leerte toda la Biblia y, ¿sabes qué? Dejar esto, dejar aquello. Y bueno, tomar unas clases, ¿no? No, en el estado que está, ella era una mujer de fe, porque tenía una esperanza del Mesías. Con solo la información y toda la distorsión que tenía. Cosa que otros, teniendo toda la información, cumpliendo todos los ritos, realmente no creían, ¿no? Eso debería hacernos pensar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó inmediatamente que creyó? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean, un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Mesías? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. ¿Qué pasó con esto? La mujer creyó, cruzó en fe con Jesús y compartió. ¿Ok? Y como dijimos en la otra clase, no llevó más nada que solo mirar a Jesús. Esto es muy importante. No tuvo que pagar nada, no tuvo que tener una membresía, no tuvo que hacer ritos, no se tuvo que... Jesús le dijo, ¿sabes qué? Te tienes que bautizar, muchacha. Y ¿sabes qué? Yo creo que entiendan esto. Porque yo sé que esto causa controversia, pero es la Biblia, no es mi opinión. ¿Sabes qué? Tú estás con ese muchacho, no es tu marido, ¿no? Vas a tener que arreglar eso, ¿no? Y tipo, hay todos los otros maridos que tuviste, ¿no? Ni siquiera tú no vas, como sos divorciada y tuviste mucho marido y estás en una situación así, tú escucha ahora, quédate acá en disciplina. No, ella fue evangelista inmediatamente porque fue y anunció a la gente, a su gente. Ella era una pastora como Raquel, porque tenía su rebaño. Y le dijo a su rebaño, aquí está el Mesías, aquí está el pastor de pastores. Yo creo que entiendan esto y mediten en esto, porque es muy importante para evaluar nuestro sentido cristiano, para evaluar lo que nosotros pensamos que es el cristianismo, y a veces vamos más al lado de religión que cristianismo. Esto está en la Biblia, palabras de la Biblia, no he agregado nada, ¿verdad? Es muy interesante y muy profundo, porque el propio Jesús no tuvo problema de hacer esto, ¿ok? Ahora vamos a los quiasmos y paralelismos. Y bueno, en la parte de Jesús y la mujer samaritana, del 1 al 26, tenemos, básicamente se divide así, ¿no? ¿Quién es el Mesías, verdad? Jesús hace una petición, la mujer responde, la palabra de Jesús sobre la mujer pregunta, Jesús enseña y la mujer tiene fe, ¿no? La fe de la mujer, ¿no? Y aquí lo ven. Si quieren ver, voy a explicar una vez más. Estos son los versículos, ¿verdad? Que hacen el quiasmo, ¿verdad? El 4 del 7 al 8 es el quiasmo con el 4:16, ¿no? Jesús hace una petición en los dos versículos y así es como van. Luego el paralelismo entre la primera parte y la última parte del Evangelio, Jesús y la mujer samaritana, es la parte donde dice, pero el que beba del agua que yo daré no tendrá sed jamás, el agua que yo daré se convertirá en él en un manantial de agua que brota para vida eterna. ¿Y cuál es el paralelo? El costado de Jesús es traspasado, pero un soldado le clavó una lanza en el costado y al instante brotó sangre y agua, ¿no? El agua de Jesús, para que vean que todo está todo arreglado en este evangelio, precisamente, ¿verdad? Entonces, eso se cumple, sale el agua de Jesús, ¿verdad? Para vida eterna, el sacrificio de Jesús. Luego tenemos el quiasmo cruzado con Apocalipsis, ¿verdad? Jesús y la mujer samaritana le dice, Señor, veo que eres profeta, ¿no? Ese Señor es Kurios en griego. Y del otro lado, en Apocalipsis, el quiasmo es Rey de reyes y Señor de señores. Él es
Dios. ¿Ok? Y por eso hacen este tipo de quiasmos, para aclarar y para que no nos vayamos por las ramas con significados extraños, ¿verdad? Todo está ahí. Entonces tenemos a Juan contándonos, si se acuerdan, en el otro capítulo, cómo Jesús le habló a Nicodemo y le dio instrucciones. Jesús le da instrucciones a Nicodemo, recuerden, en plural, pero también en singular, y luego en plural le da instrucciones a sus grupos de amigos que no creían, o sea, los otros fariseos. O sea, está el primer grupo es Nicodemo y los fariseos en Jerusalén, ¿no? Y ahora estamos aquí en Samaria y Jesús le da instrucciones a esta mujer y a su grupo de amigos samaritanos que no creían. ¿Ok? Entonces es el segundo grupo en donde se dirige individualmente a alguien, pero a la comunidad de esa persona. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, o sea, se va más arriba, donde había convertido el agua en vino, y había allí cierto oficial de rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. ¿Ok? Vemos la historia del hijo del oficial del rey. Seguramente este oficial era del grupo de Herodes. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, vamos a resumir un poquito. En el sur, ¿no? Nicodemo y los fariseos. Dios habla con Nicodemo y, ¿no?, tienes que decirle esto a los fariseos. Luego en el centro de la región es Samaria, y tenemos a la mujer samaritana y su grupo, ¿no?, que creyeron. ¿Ok? O sea, eso es importante, ¿no? Nicodemo creía, pero su grupo no. Y eso eran los maestros de la ley, como digo, ¿no? Tenían la ley bien clara. Jesús va a Samaria y la mujer también cree, pero su grupo cree. Y eso solo tiene el Pentateuco y un montón de cosas raras ahí metidas, ¿verdad? Pero creen. ¿Ok? Y recuerden, Jesús no lo transforma en judíos. No le dice, no, ahora saben qué, se tienen que hacer algo. Eso es como una especie de judío, ¿viste? Híbrido, pero dice, no, dejen todo esto y estudien con los fariseos. No, es el grupo de la mujer y los otros creen, a pesar de que tienen menos, ¿ok?, en conocimiento y eso, pero creen, de verdad. Y ahora estamos aquí en el norte, que es Galilea. ¿Cómo se llamaba realmente Galilea? Se llamaba Galilea de los gentiles, ¿ok? Lo que quiere decir de que estaba lleno de gentiles. Entonces, este oficial probablemente era un helenista, ¿verdad? Un griego, ¿no? Es decir, que estaba adaptado a la forma de vida de los griegos. ¿Y qué vemos aquí? O sea, recuerden que Jesús le habla a un grupo, a otro grupo, ¿no? O sea, individual y plural, individual y plural. Y otra vez, Jesús entonces le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. Otra vez singular, tú, ¿verdad? Se le habla a él, y luego en plural, ustedes. Como con los fariseos y Nicodemo, los samaritanos y la mujer samaritana, y ahora este oficial y los gentiles. ¿Ok? Porque este oficial quería que sanase a su hijo, pero él también representaba un grupo de gente. ¿Ok? Entonces Jesús le dice, ustedes no crean si no ven no van a creer si no ven una señal. ¿Y qué hace Jesús? Jesús hace una señal y ellos creen, ¿no? Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Ok? Y el padre entonces se dio cuenta que fue la hora que Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y con toda su casa, ¿no? O sea, su hijo estaba bien y fue exactamente inmediatamente, y creyó él con toda su casa, ¿no? Así que este grupo aún más impuros, gentiles y helenísticos, creen todos. Los samaritanos, judíos mezclados, que creen cualquier cosa, o sea, tienen cosas raras, creen ella y toda su casa. Pero los maestros de la ley, los doctores de la ley, solo creen Nicodemo
y no el resto de los fariseos. Y de hecho vemos el paralelismo, ¿no? El oficial real le dijo: Señor, desciende antes de que muera mi hijo, ¿no? O sea, le habla de Señor a Jesús, le pide que vaya y Jesús le dice: no, no es necesario. Y del otro lado, el paralelo es cuando los principales sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: crucificalo, crucificalo. Pilato les dijo: tomadlo vosotros y crucificarlo, no encuentro culpa en él, ¿no? Pagano justo, ¿ok? Hay muchos que dicen: no, los romanos crucificaron. No, fueron los judíos que insistieron en que crucificaran a Jesús, ¿ok? Entonces digamos como que incluso en estos paganos, ¿verdad?, había más fe que en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué se está construyendo aquí? El hecho de que por qué viene juicio a Jerusalén. ¿Okay? Ellos tienen toda la información, tienen todo, sin embargo matan al Mesías, no quieren creer, no quieren escuchar la voz del novio. Y sin embargo los demás, en sus imperfecciones, tienen un poquito de fe, ¿okay? Porque simplemente lleva mirar a Jesús. Muchas veces tenemos la impresión de que Jesús se acercaba a personas que no creían en nada, ¿no? Como nuestra época actual, ¿no? Que vas con personas que ni siquiera saben lo que es una Biblia o la leyeron, ¿verdad? Y de repente empezaron a creer, ¿no? Jesús ahí les hace unas ideas extrañas, ahí maniobras apologéticas, digamos, y empezaron a creer en esta nueva religión, ¿ok? El cristianismo. Pero no es así. Siempre hablamos de que la Biblia nos habla de que hay un remanente, ¿ok? Que tenía la expectación del Mesías. Y ese remanente no es remanente de este grupo religioso, ¿no? Es un remanente de diferentes grupos que se veía muy diferente en lo exterior, ¿ok? Que tenía, pero tenían en el interior, esto es importante, el exterior se veía diferente, gentiles, samaritanos, impuros, ¿no? Pero en el interior, en su corazón, tenían fe en el Mesías que iba a venir. Judíos fariseos como Nicodemo, judíos mezclados con otras cosas raras como dijimos, y directamente no judíos, ¿ok? ¿Existe esa expectación del Mesías entre diferentes tipos de cristianos hoy en día? Y la respuesta es: tal vez sí, ¿verdad? Nosotros, las iglesias, el cristianismo está dividido, ¿verdad?, hoy en día, ¿no? Tenemos varias ramas y decimos, algunos dicen: no, nosotros somos los verdaderos, ellos no son cristianos, nosotros somos la verdadera iglesia. Y eso va, no solamente lo dice este grupo, sino lo dicen varios grupos, ¿no?, del otro grupo, ¿no? Pero la pregunta es: ¿existe una expectación de ese Mesías, de Jesús, en esos diferentes grupos? Jesús como Dios y Salvador, en diferentes grupos de cristianos, de iglesias que tal vez no se ven igual y no hacen cosas iguales, ¿no? Y hasta uno podría decir: pues estos hacen cosas raras, ¿no? No me gusta esto. Pero tienen la expectación del Mesías. Cuidado en descartar otras iglesias porque no hacen las mismas cosas que estás acostumbrado. Y voy a repetir eso: cuidado en descartar y discriminar otras iglesias, ¿no? Este movimiento, porque no hacen las mismas cosas que estás acostumbrado o que en tu cultura no se hace, ¿verdad? Y Juan nos cuenta cómo esos grupos que creían en el Mesías que iba a venir, ¿verdad?, como hoy en día hay varios grupos cristianos que creen que el Mesías va a regresar, tienen que transferir su fe a creer en que el Mesías iba a venir, a que el Mesías había llegado, ¿ok? Lo que quiero decir que la situación de la gente en el tiempo de Jesús no es fácil. Y tendemos a hacer todo blanco y negro. No existe tal cosa, ¿ok? Realmente es todo gris, ¿ok? Gente de grupos que uno no esperaría, esperan al Mesías. Y gente de grupos que uno
esperaría que ellos estuvieran en eso, no lo aceptan. ¿Okay? Ese es el mensaje del Evangelio, ¿no? Esta gente, ¿no?, que se ve como debería verse ese grupo, no aceptan realmente la palabra de Dios. Y aquellos que, está loco, ¿no?, están perdidos, aceptan y tienen expectación y fe. ¿Ok? Es un contraste. Nuestra situación actual es similar. El humano, todos los humanos tienen la imagen de Dios. Eso es importante. Hay quienes creen que van a ver. Esto es interesante porque quiero que piensen en esto, ¿no? En nuestra cultura, ¿no? Vamos a ver que hay gente que quiere justicia, que quiere ver algo diferente, algo que resuelva las cosas, ¿no? Algunos dicen, no, espero que vengan los aliens y pongan orden aquí, ¿no? Que venga alguien de afuera, ¿no? Unos aliens y nos dé justicia, ¿no? De hecho, lo expresamos, ¿no? La gente lo expresa como con historias de alguien que nos viene a salvar, ¿no? Películas, ¿no? Un superhéroe, ¿no?, de que viene a poner orden en este caos que vivimos, ¿verdad? Hay un deseo interno en la humanidad de que venga alguien a salvarnos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No descartemos tan rápido a la gente. Todo ese deseo es una expectación de un Mesías, ¿ok? La diferencia es esa expectación de un Mesías, transferirla al hecho de que el Mesías está aquí, ¿ok? Como ese es el mismo problema que tiene esta gente. Ellos esperan, ahora tienen que creer que ha llegado. Y en nuestra cultura pasa lo mismo. Todos esperan algo. Como digo, aliens o hacen historias de superhéroes o alguien que venga a cambiar la cosa. Y nosotros ayudamos a cambiar esa idea de que le gustaría que llegara a alguien con que ya llegó alguien. ¿Ok? Piénsalo. No descartes a la gente por cómo se ve, ¿no? Capaz que en su corazón tiene una expectación más grande que tú. Piénsalo. Muy bien. Entonces, en esto llegaron sus discípulos y se admiraron que... esto quiero hacer como que algunas cosas que dejamos en el camino. Esta parte es interesante, que se admiraron que hablara con una mujer. Y bueno, se ha dicho muchas cosas de esto, ¿verdad? Pero quiero aclararles, bueno, más o menos lo dijimos, ¿no? Pero primero los samaritanos tocar un samaritano era volverse impuro, tenías que hacer ritos. ¿Okay? Estar en la tierra Samaria, de hecho cuando tenían que viajar a Samaria, cuando regresaban a Jerusalén tenían que pasar por purificación, ¿verdad? Porque estabas contaminado. ¿Okay? Aparte de eso, en la religión, digamos, la cultura de esa época, te recomendaban no hablar con mujeres, ni siquiera algunos rabís hasta decían no hables con tu esposa en público, ¿no? Porque lo veían así. Entonces, lo que quiero decir es, Jesús es un judío y va a esta tierra impura y habla con esta gente impura según la visión de los judíos, ¿no? Yendo totalmente en contra de lo que, digamos, lo que un rabí de los judíos haría, ¿ok? Y eso ya es revolucionario, ¿verdad? Porque Jesús no se queda impuro por hablar, Él trae purificación y Él no queda impuro, ¿ok? Pero aparte de eso, Él ve el valor, ¿no? Habla con esta mujer y no lo ve como una pérdida de tiempo, habla con ella porque, como Raquel, ella es una pastora con un rebaño, ¿no? Y a través de ella se evangelizan los samaritanos. Piensen en eso es una locura para esa época, ¿ok? E incluso hoy en día, ¿verdad? Digamos en el mundo cristiano, ¿verdad? De que, una pastora o algo así. Pero vean esto, Jesús la trata con decencia y con igualdad, ¿verdad? Cosa que en esa época no existía tal cosa, ¿ok? De hecho, la mujer samaritana, cuando él se acerca a hablar, ella misma le dice, si leemos en el versículo 9, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana, ¿no? Porque los judíos no tenían trato con los samaritanos, dice
el versículo, ¿verdad? Como que hasta a ella le sorprendió. ¿Me estás hablando? Tú eres judío, ¿no? Tipo, y ahora vas a tener que pasar por un montón de de purificación solo por dirigirte a mí. Y encima soy mujer. Y no dan 3 pesos por la opinión de las mujeres, ¿no? En esta cultura. Pero Jesús dice, no, todos, tú eres importante también. Y a través de ella se lleva el mensaje a los samaritanos. Eso es interesante. Luego hay otra parte que no vimos que dice Jesús les dijo a los discípulos, no, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra, ¿verdad? Y hay un paralelismo ahí que dice mi alimento es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y del otro lado, de Juan, dice después de esto, conscientes de que ya estaba todo, estaba consumado para que se cumpliera la escritura, ¿no? En la muerte de Jesús, ¿no? Se cumple eso, ¿no? La voluntad que me envió y llevar a cabo su obra, Él lo hace, ¿no? Hay un cumplimiento en eso, ¿okay? Luego inmediatamente dice, ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra se regocije junto con el que ciega, ¿okay? Porque en este caso el dicho es verdadero, uno es el que siembra y otro el que ciega, ¿verdad? Yo los envié a ustedes a cegar lo que no han trabajado, otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor, ¿ok? Quienes han trabajado, Juan el Bautista, propio Jesús, ¿verdad? Entonces vemos este paralelismo cruzado, quiasmo cruzado con Apocalipsis, que dice, estás compartiendo los frutos de su trabajo, ¿verdad? Ellos están compartiendo el fruto del trabajo de Juan el Bautista y los profetas, ¿verdad? El lino representa las obras justas de los santos, ¿no? Son las obras justas, ¿verdad? Y ellos están participando en eso. De hecho, vamos a ver un poquito más quiasmos, esta parte, ¿no? De que uno siembra y otro ciega. Hay un quiasmo ahí que dice, otros han hecho el trabajo, ¿verdad? Mujer samaritana difunde el evangelio, otro hizo el trabajo y tú estás compartiendo los frutos de su trabajo, ¿verdad? O sea, todo inicia Juan el Bautista, ¿no? Y ellos se va expandiendo esto, ¿no? Están las palabras de los discípulos, pero es las palabras de Jesús, ¿verdad? Eso es la voz del novio, ¿ok? Luego tenemos en la parte de la fe de Samaria, están las palabras de los samaritanos, creen y los samaritanos vinieron a él, ¿no? ¿Vienen a quién? A Jesús. Los samaritanos creen. Y para verlo mejor vamos a ver todo el quiasmo de toda esta sección de los samaritanos, que dice así, ¿no? Están los samaritanos, se habla de agua viva y el alimento, ¿no? Te habría dado agua viva. Y del otro lado dice, mi alimento es hacer la voluntad de que me envió, ¿no? Es agua y pan, ¿verdad? El alimento, agua viva y alimento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pan de vida? El agua viva y el pan de vida es el cuerpo de Jesús, ¿ok? Luego tenemos llevar agua y la comida, ¿no? Comida desconocida, ¿verdad? Porque los discípulos decían, ¿qué comida está hablando? Los discípulos no entendían nada, ¿verdad? Pero la samaritana entendió, ¿verdad? Pedir agua, dar una comida, la profecía, ¿ok? Y profeta y Mesías, le dice, no, tú eres el profeta, y luego le dice, tú eres el Mesías, le dice la mujer samaritana. Y el centro es cuando los verdaderos adoran al Padre en espíritu y en verdad, ¿no? Adorar al Padre en espíritu y verdad, ¿ok? No importa si estás en Samaria, no importa. Llega el momento que uno debe adorar al Padre en espíritu y verdad y no con apariencias, ¿ok? Y bueno, esto ha sido todo por hoy y vamos a descender sobre el capítulo 5, así que si lo quieren ir leyendo y si tienen preguntas de este capítulo,
siempre me pueden dejar un comentario, mandarme un mensaje. Espero que les haya gustado. A veces yo entiendo, cuando hacemos estos estudios, entiendo que no van a entender 100% todo lo que se dice aquí, pero lo pueden ver una y otra vez y hacer su propia búsqueda de las cosas que decimos y se va a entender mejor. Pero tratamos de hacerlo lo más completo, que es complejo, porque honestamente ese es el nivel en el cual los apóstoles estaban presentando el Evangelio. Así, digamos, esto es lo que Juan estaba diciendo en su libro, ¿verdad? Todas esas cosas cruzadas, quiasmos y cosas así, era parte de su evangelismo y así presentaban el Evangelio. A veces nosotros diluimos un poquito y lo presentamos demasiado superficial y se nos pierden muchas cosas y ahí empiezan los problemas y empiezan a surgir ideas que como tenemos información superficial, empiezan a surgir teorías que nada que ver. Y por eso nuestra creencia es que es muy importante, si ya eres cristiano, si quieres empezar en este camino, de saber bien qué es esto, ¿no? Es como cuando, yo qué sé, te mandan un mueble medio complejo para armar y tú, no, yo lo armo así nomás y queda mal, ¿ok? No, hay que leer las instrucciones y el detalle, ¿no? Para entender qué estamos haciendo y no inventarnos cosas raras, ¿ok? Entonces, espero que les haya gustado. Nos vemos en el capítulo 5.